Nosotros somos el equipo 5, que está conformado por Aburto Hernández Diego, Gutiérrez Jiménez David Adrián y González Conde Atsina Mayari. Presentamos el modelo keynesiano. El modelo keynesiano es un sistema de gasto. Se trata de un mecanismo de ajuste alternativo al de ajuste de nivel de precios que fuera planeado por la escuela clásica. Keynes decía que este mecanismo de precio no era útil sino un nivel de debate académico y aun cuando los clásicos arguían que en el largo plazo de la economía alcanzaría el equilibrio a través del mecanismo de precios, Keynes respondió, el largo plazo todos estaremos muertos. Cabe aclarar entonces que la diferencia entre demanda agregada y gasto agregado radica en la demanda agregada. Se refiere a los bienes y servicios demandados y su relación con el nivel de precios, mientras que lo segundo se refiere más bien a los bienes y servicios demandados y su relación con el ingreso. Esta especial orientación hacia el gasto agregado responde a la inquietud de Keynes de conocer también de forma en lo que la gente tomaba sus decisiones de gastos y cómo estas podrían estar influenciadas por el ingreso. En el gasto agregado se encuentran los gastos del consumo privado. Se encuentran también la dimensión de inversiones, las exposiciones netas y el gasto de estados. En el consumo se puede encontrar que es la demanda agregada de los hogares en bienes y servicios destinados al consumo presente de bien percederos. Aquí se encuentra la fórmula de cómo se obtiene el consumo, que es como tal consumo autónomo o subsistencia. Viene el PGC, el ingreso, impuestos, impuestos disponibles y consumos indeducibles. También podemos encontrar el ahorro, y es la función está relacionada de forma implícita con el ingreso, puesto que el ahorro no es otra cosa que lo que queda luego de restar el consumo de la renta disponible, incluyendo de dispositivos a largo plazo, acciones, bonos y otros activos. De la misma manera podemos encontrar cómo se obtiene el ahorro, que pues si se ve la relación es lineal. También podemos encontrar lo que es la inversión. La inversión en la economía está determinada por la tasa de retorno de los proyectos y esta a su vez está influenciada por factores tales como la tasa de interés, R, y las expectativas de beneficios y el capital existente, que es K. Igual de la misma manera mostramos las relaciones que tienen con referente a su ecuación. Y encontramos lo que son las variables, que es el gasto de gobierno y las exportaciones netas. El equilibrio en una economía sencilla. El punto de partida para el análisis de esta teoría es una situación de desempleo masivo en una economía simple, donde solo existe consumo e inversión. Una economía tan sencilla como esta, que es el PNB y el PNN, que es igual a la renta nacional, es igual a la renta disponible. Esto quiere decir que todos los ingresos derivados de productos nacional pasan a través de empresas hasta llegar a las familias en forma de renta disponible. Endógenos de los impuestos y las importaciones en modo más realista. De acuerdo con las ecuaciones planteadas, la ecuación correspondiente a la función de consumo indica que la parte indecisa del mismo es aquella determinada por la propensión marginal a consumo que multiplica el ingreso disponible. Es aquí donde entra a taller los impuestos. En la vida real, los ingresos de las familias pueden hacer uso para consumo, ahorro, invertir, etc. Sufre una serie de deducibles de modo tal que el ingreso corresponde a la producción no precisamente constituyendo el modo disponible. Política fiscal en el modelo keynesiano. El modelo keynesiano, además de buscar explicar la fluctuación de la economía, plantea también política para contrarrestar los productos depresivos, políticas que pueden eliminar los ciclos
contracíclicas y sacar la economía de nivel de equilibrio con desempleo al que supuestamente llegaría. Esta política no solo consiste en medidas para estimular la economía en una situación como la de la precisión de los 30, sino la depresión de los 30, sino plantea también forma de desencadenar o enfriar la economía. Por otro lado, veremos el comportamiento de la curva IS como el de la LM. La curva IS es una combinación de producto y tasa de o si incluimos al sector gobierno, es una combinación tal que el nivel de demanda de inversión más la demanda del gobierno es igual al nivel de ahorros más impuestos. De hecho, la curva IS constituye la relación entre el nivel de producto y la tasa real de interés cuando la demanda agregada es igual al nivel de ingreso real que ésta genera demanda agregada. La derivación de la curva IS. Primeramente, recordemos que la fórmula es la ecuación de la demanda agregada, entonces la función de ahorro en términos de función de consumo vendría siendo dada por el consumo más I por I menos T por I menos C, que utilizaremos de ahora en adelante en nuestra derivación. La pendiente de la curva IS. La IS y la inversión. Cuando la curva de inversión es más empinada, una disminución en la tasa de interés aumentará la inversión solo en una pequeña cantidad, entonces también será necesario solo un pequeño incremento en el ahorro y por tanto en la renta para mantenernos en el equilibrio. Una curva IS más empinada. La IS y el ahorro. Sabemos que el ahorro debe variar en la medida que varíe la inversión. Para mantener la igualdad se define la AIS. Si definimos el monto en el nivel de ingreso, genere a su vez un mayor nivel de ahorro. Los impuestos autónomos. Como podemos ver en la gráfica, es la variación del ingreso ante la variación de los impuestos autónomos. Supongamos que el aumento de los impuestos está igual a DT. Esta variación tendrá dos efectos. Primero, la curva S más T cae porque los ahorros también caen. En el gráfico podemos ver este primer desplazamiento. Es igual a DT por 1 menos C. Y los impuestos proporcionales. Eh, lo primero que debemos notar es que con una variación igual a DT, la reducción total ahora vendría en IDT y no simplemente en DT. Vamos con la curva LM. La demanda de dinero en el modelo keynesiano varía directamente con el nivel de ingreso dado el motivo de transacciones. Habíamos resumido todo ello en la función M igual a L por IR. Todos aquellos puntos que pertenecen a esta ecuación se denominan la curva LM, dado que a lo largo de esta demanda de dinero, que se denota por el símbolo L, se iguala al stock de dinero, que se denomina con la letra M. Existen tres factores que pueden desplazar a la curva LM. El primero es un cambio en la demanda de dinero, un cambio en el nivel de precios. Equilibrio entre las curvas.
El equilibrio según el modelo ISLM significa estar sobre un punto que corresponda a la curva IS y a la curva LM simultáneamente. Esto implica que existe un único nivel de tasa de interés y producto real en el que podremos estar en ambas curvas en el mismo tiempo, en la intersección de la IS y la LM. Y bueno, vamos a hablar un poco de los aumentos en el gasto fiscal financiado por impuestos. Y bueno, esto precisamente tiene como objetivo pues mantener el déficit fiscal constante. El incremento en el gasto de gobierno tiene como contraparte un incremento igual en los impuestos. Además, en la medida que la autoridad económica decida aplicar una política fiscal, manteniendo su presupuesto equilibrado, la variación en el ingreso será significativamente menor. Y bueno, el ingreso y la tasa de interés aumentan. El ingreso aumenta porque para cada nivel de tasa de interés, la demanda de inversión ahora es mayor y además, como consecuencia, también es mayor el ingreso. Ahora voy a hablar un poco de la política monetaria. En cuanto a la demanda de dinero, si bien es cierto que una variación en este factor desplazaría la curva LM, no depende de ninguna autoridad determinar su nivel, sino que los agentes deciden de cuánto dinero quieren disponer. Es por eso que la demanda de dinero no es manipulable como en el caso de oferta monetaria. En el caso de un aumento de la demanda de dinero, el mecanismo de ajuste que opera en el mercado monetario es el siguiente. Si las personas están deseando tener mayores saldos de dinero, a cambio preferirán deshacerse de sus bonos y otros activos financieros que puedan convertirse en dinero. Aquí vemos cómo precisamente por la política monetaria se ve desplazada hacia la izquierda la curva LM. Y bueno, aquí voy a hablar de las políticas económicas mixtas, que bueno, una política monetaria expansiva origina una caída en la tasa de interés y en consecuencia un aumento en la demanda de inversión. Una política fiscal expansiva también hace subir la tasa de interés y por ende cae la inversión. La aplicación de una política fiscal expansiva que impulsará el crecimiento de la economía, pero que viniera acompañada de una política monetaria expansiva también. Y la inversión es el sector privado, es uno de los factores más importantes del desarrollo de un país. Ahora, la influencia de la pendiente IS en la política fiscal. Un aumento en dicha tasa como producto del aumento del gasto fiscal no provocará disminución alguna en la demanda de inversión. Por lo tanto, el desplazamiento de la curva IS se transmite íntegramente al aumento en el producto. La política fiscal ha sido efectiva debido a la poca elasticidad de inversión tasa de interés. Como aquí podemos ver cómo cambia la curva IS y también se ve reflejada la curva LM. Ahora, la influencia de la pendiente IS en la política monetaria. Un crecimiento en la cantidad de dinero en vez de hacer crecer las tasas de interés, las hace caer. Por lo tanto, al mismo tiempo que las tasas de interés disminuyen, la inversión sube y con ella la demanda agregada y en consecuencia el producto. Es decir, la política monetaria expansiva que se ha aplicado necesita la ayuda de una mayor reacción de la inversión ante variaciones en la tasa de interés para que el producto aumente lo suficiente. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un caso A donde una curva IS bastante empinada le resta poder al aumento de la cantidad de oferta de dinero. Aquí, como ven, aquí tenemos la aumentada, si se aumenta la cantidad de dinero. Ahora, la influencia de la pendiente LM en la política fiscal. La política, pues, es poco eficaz y la demanda de dinero es inelástica. También es máxima efectividad, pues, la poca variación en la tasa de interés y equilibrio del mercado monetario. Y es de elasticidad alta, ya que el aumento necesario en la tasa de interés para que se compense el aumento en la demanda de dinero será pequeño. Además, pequeñas variaciones en las tasas de interés vienen acompañadas de pequeñas variaciones en la inversión y por tanto el producto aumenta casi en la totalidad del desplazamiento de la curva IS. Ahora un poco de la influencia de la pendiente LM en la política monetaria. Al margen de la pendiente de la curva LM, un aumento en la cantidad ofrecida de dinero desplaza dicha curva en una magnitud igual en todos los casos. El efecto sobre el mercado monetario de este aumento en el ingreso es que la demanda de dinero para transacciones aumenta en respuesta al estímulo por parte del ingreso. Este aumento en la demanda de dinero es lo que se necesita para equilibrar nuevamente el mercado monetario. Y para que este incremento ocurriese, fuese necesario que las tasas de interés cayeran.
Ahora la demanda agregada a partir del modelo ISLM. Aquí ya combinamos ambas curvas y bueno, tanto el sistema de gasto como el modelo ISLM están dentro de la parte correspondiente a demanda agregada, pues ambas teorías constituyen análisis mediante los cuales podemos hallar la demanda agregada como factor determinante del nivel de equilibrio del producto y del empleo en la economía. Es más real la forma en que se deriva la curva de demanda agregada, ya que el dinero sí es un factor importante en las decisiones de los agentes y por tanto en la economía. Las políticas económicas, análisis con demanda agregada. La curva de demanda agregada que derivamos estaba definida para un determinado nivel de gasto de gobierno, impuestos y oferta monetaria. Suponiendo una reducción en los impuestos, la demanda agregada crece porque a menores impuestos mayor ingreso disponible y por tanto mayor consumo. La aplicación de políticas económicas tiene el efecto de desplazar la demanda agregada y, dependiendo de la oferta agregada, los niveles de equilibrio del producto y del precio cambiarán. Aquí también tenemos la oferta agregada, que es el punto de equilibrio entre los precios y producto de la economía, que dependerán de qué tipo de oferta es. Con una curva de oferta dependiente positiva, al desplazarse la curva de demanda agregada hacia la derecha, el aumento en la cantidad demandada de bienes y servicios se distribuye entre un crecimiento neto del producto y en un alza de los precios. Cuando la oferta agregada es horizontal y por ende el nivel de precios es fijo, el desplazamiento en la demanda agregada se traduce íntegramente en un crecimiento del producto. Y eso es todo por nuestra parte. Muchísimas gracias.